En, en una ocasión, en la universidad, le preguntaron a Wesley o le pidieron que explicara ese tema y él dio algunas orientaciones a los estudiantes en esa universidad sobre esa temática y queremos compartir con ustedes algunos versos bíblicos muy importantes, porque nosotros estamos aquí para propagar el evangelio de salvación. Nosotros no podemos dejarnos, o sea, enfocarnos en otra cosa, mi hermano, que no sea a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice a nosotros, Jesús dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, o sea, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y ustedes saben que la luz somos usted y yo, ¿verdad? Y esto era lo que Jesús había declarado a sus primeros discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra y también vosotros sois la luz del mundo. Entonces Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 13 hasta el verso 14. Eso, entonces, ¿qué hicieron los primeros discípulos para propagar el cristianismo? ¿Qué actividades hicieron ellos? ¿Cómo ellos propagaron el cristianismo de una persona a otra? ¿Qué hicieron los primeros discípulos, mis hermanos y hermanas? Vamos a ver qué hicieron ellos. Miren, lo primero es que ellos trabajaban siempre que tenían la oportunidad. Nosotros los cristianos, siempre que Dios nos dé la oportunidad, tenemos que trabajar y tenemos que expandir la palabra de Dios en todas las oportunidades que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo hacían? Dice aquí, haciendo bien a otros. O sea, haciendo bien a otros, dice la palabra del Señor. También advirtiéndoles que huyeran de la ira venidera. Hoy en día la gente vive como que, o sea, como que la vida es lo que ellos están disfrutando en el momento y que no hay nada más de ahí para allá. Nosotros sabemos que vienen tiempos donde va a haber un juicio, dice la palabra de Dios, donde la ira de Dios se va a manifestar. Entonces, la única forma de usted librarse de la ira de Dios es humillándose ante Jesucristo y arrepintiéndose, entregando su corazón a Dios de todo corazón. Hay que decir a la gente que tiene que huir de la ira venidera que viene. También los discípulos le decían a la gente que escaparan de la condenación del infierno. Hay mucha gente que creen que el infierno es para meterle miedo a la gente. Yo quiero decirle que el infierno es algo real. El infierno no es para meterle miedo a la gente solamente. El infierno es algo real que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que son desobedientes a Dios, lamentablemente, tendrán que irse con el diablo a ese lugar. Y dice Hechos 17:30 que ellos proclamaban, los discípulos, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que nosotros tenemos un mensaje de arrepentimiento, mis hermanos y hermanas, que tenemos que compartir con los demás. Ese mensaje de arrepentimiento es el mensaje que Dios nos ha entregado a nosotros. Y si nosotros queremos expandir el evangelio, estas son las cosas que tenemos que hacer. Trabajar siempre que tengamos la oportunidad de compartir el evangelio, hacerlo, no desperdiciar ni una sola oportunidad que Dios nos dé, hacer bien a los demás, advertirle que deben de huir de la ira venidera, que escapen de la condenación del infierno y que no importa lo que hayan hecho, si vienen humillados a los pies de Cristo, Él lo va a recibir y le va a dar una vida nueva si hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Entonces vamos a seguir mirando
¿Qué hacían los discípulos? Clamaban en voz alta, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Hoy en día, la cultura que vivimos le enseña a la gente que cada quien construye su vida a su manera y que no hay nada bueno ni malo, que lo que importa es lo que yo me sienta bien, pero la Biblia sí nos señala que hay cosas buenas y cosas malas, y que nosotros debemos rechazar las cosas malas y, y seguir el buen camino que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Y Ezequiel 18:30 dice que si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, si no nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces la iniquidad será causa de nuestra ruina, dice la palabra del Señor. Entonces los cristianos de la iglesia primitiva, ya que hablamos mucho que tenemos que volver a la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva discutían con los demás acerca del dominio propio, de la rectitud o de la justicia. Todos esos eran temas que ellos discutían con los demás siempre. Pero también ellos discutían o hablaban, compartían con los demás acerca de las virtudes opuestas a los pecados que los dominaban. Hoy en día vemos que la infidelidad y todas esas cosas son el pan nuestro de cada día. Entonces, una virtud cristiana es que nosotros seamos fieles a los votos que hacemos, seamos fieles a nuestro matrimonio, seamos fieles a la iglesia, seamos fieles en todas las cosas que nosotros nos comprometamos, que las cumplamos con fidelidad, porque si no, el pecado nos va a gobernar a cada uno de nosotros. Pero también los discípulos compartían con la gente acerca del juicio venidero. En los mensajes de los apóstoles siempre estaba presente ese mensaje del juicio venidero y de la ira de Dios que sin duda vendrá sobre los obradores de maldad en aquel día en que Dios juzgará a toda la humanidad. Entonces a la gente hay que decirle que cada quien un día delante de Dios va a dar cuenta de todo lo que haga aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, porque Dios ha dispuesto que un día va a juzgar la maldad de toda la humanidad. O sea, todo lo que la gente está haciendo hoy, toda la maldad que hay en el mundo en el día de hoy. La gente debe de saber que un día va a dar cuenta a Dios de todo eso y que no se va a salir con la suya. Ese era el mensaje que Juan Wesley compartió con esos jóvenes en ese tiempo en la universidad. Ahora, ¿qué estrategia usaban para propagar el mensaje? O sea, la iglesia primitiva, ¿cuáles eran las estrategias que usó para propagar el mensaje de la palabra de Dios? Procuraban hablarle a cada persona según su necesidad. Es muy importante esto, mis hermanos y hermanas, porque no todo el mundo tiene la misma necesidad y no todo el mundo responde de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo para que llene nuestras vidas y nos dé discernimiento, para que nos revele las necesidades de la gente sobre las cuales nosotros debemos de ministrar la palabra de Dios. Por ejemplo, ante las personas descuidadas que no se preocupaban por su oscuridad y sombra de muerte, ellos le decían: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. O sea, cuando usted ve por ahí un alcohólico que sabe que el alcohol le hace daño y no deja de tomar, entonces es una persona que está dominado por las huestes espirituales de maldad y está en la oscuridad. Cuando usted ve una persona consumiendo sustancias que hacen daño a su cerebro y a su cuerpo, esas son personas que están dominadas por las huestes espirituales de maldad y están en la oscuridad. Cuando usted ve personas que saben que el cigarrillo le produce cáncer en los pulmones, sin embargo, no deja de fumar, eso es porque está dominado por las huestes espirituales de maldad.
Entonces, el mensaje de Dios para esa gente es: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, cuando una persona llena del Espíritu Santo comparte esas palabras con alguien que está atado, el Espíritu Santo entonces hace la obra en la persona y hay liberación en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero también, mis hermanos y hermanas, para aquellas personas que ya estaban despiertas y padeciendo bajo la conciencia de la ira de Dios, las palabras de los discípulos eran: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. O sea que hay personas que después de creer en el Señor caen en el pecado y a veces no saben qué hacer, se sienten avergonzados. Entonces, esa persona, la Biblia dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Lo que tenemos que ir en ayuda de ese abogado que es Jesucristo, para que interceda por nosotros, humillarnos, apartarnos del pecado y volver al camino del Señor, como nos dice la palabra de Dios. Que nosotros estamos, mis hermanos y hermanas, para aquello que se ha salido del camino, nosotros volver a entrar al camino, enderezar sus pasos, para que sigamos juntos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Entonces, mientras tanto, a quienes habían creído, le exhortaban al amor y a las buenas obras, a perseverar en el bien hacer y abundar más y más en aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreo capítulo 12, verso 14. O sea que aquellos que hemos creído en el Evangelio, lo que tenemos es que exhortarnos, ayudarnos unos a otros para que la santidad se vaya perfeccionando en el amor de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo 12, 14. Y dice Hechos capítulo 19, 20, que su trabajo en el Señor no fue en vano. ¿Saben por qué? Porque su palabra se diseminó y fue glorificada, creció y prevaleció. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos ver que la palabra de Dios se expanda, si queremos ver que nuestra iglesia crezca, si queremos ver muchas personas venir humillados a los pies de Cristo, lo que tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, el ejemplo del trabajo de los apóstoles. Y en vez de quejarnos, en vez de estar amargados, en vez de estar enojados, en vez de estar buscando falta, nosotros trabajar para que la obra de Dios se perfeccione, para honra y gloria de su nombre, y el nombre de Dios es exaltado en todas las cosas que hagamos cada día, como nos dice la palabra del Señor. Ahora, dice la última parte que nosotros vimos aquí, que debido al trabajo de los discípulos, la palabra de Dios se regó por toda la tierra y fue glorificada, y que la iglesia creció y prevaleció. Ahora, cuando la iglesia creció, cuando la palabra de Dios se diseminó por todas partes, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que la gente estaba contenta? ¿Ustedes creen que la gente se sentía alegre por ver los milagros pasando, por ver gente transformada, por ver los cojos andando bien, por ver los ciegos ver, por ver gente resucitada, por ver familias restauradas, por ver cómo Dios prosperaba a los hermanos y hermanas, que eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva? ¿Qué ustedes creen que fue la reacción de la gente hacia la iglesia primitiva? Miren cuál fue la reacción. El mundo en general se sintió ofendido porque los cristianos testificaban de que las obras del mundo eran malas. O sea que cuando la iglesia creció, en vez de la gente sentirse contenta por ver las grandes maravillas de Dios, ver la restauración de Dios en la gente, lo que se armó fue una persecución
contra los hijos y las hijas de Dios. O sea, mis hermanos y hermanas, no crean ustedes que porque hagamos el bien, que porque la iglesia crezca, la gente va a cambiar de parecer. El diablo se va a meter en la gente y va a querer destruir la obra de Dios, como sucede en el día de hoy. Pero Jesús dijo que las huestes espirituales de maldad no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Eso dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Miren, quienes vivían para complacerse a sí mismos se sintieron ofendidos, no solo porque estos cristianos le criticaban su pensamiento. O sea, dicen que conoce a Dios y se llaman a sí mismos hijos del Señor. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Entonces, la gente no se sentía complacida por eso, porque los hijos de Dios estaban proclamando a Jesucristo como su Señor y a Dios como su Padre, sino más aún, porque muchos de sus compañeros, o sea, muchas personas que antes eran amigos del mundo y ahora vinieron a Cristo, le fueron arrebatados y ya no corrían con ellos con el mismo desenfreno de disolución. O sea, cuando una gente anda en el mundo y tiene un compañero de borrachera, un compañero de carne, entonces esa persona viene a Cristo y ahora le dice, no, ahora ya yo no voy a andar en borrachera, no voy a andar en esos canes que me hacen daño, sino que yo voy para la casa del Señor. Entonces, esa persona ahora se siente mal porque le dice, la iglesia me quitó mi amigo. Porque esa es la mentalidad que el diablo pone en la gente. O sea, que la iglesia me quitó a mi amigo, me quitó a mi hijo, me quitó a mi esposo, mi esposa, o cualquier excusa se inventan. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo entra a la vida de una gente, esa persona corta con todas las relaciones mundanas que no le ayudan ni le dejan agradar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, somos diferentes y por eso el mundo no nos acepta a nosotros. Pero también, mis hermanos, quienes eran personas de reputación, se sentían ofendidas a medida que se entendía el evangelio. ¿Por qué? Aquella gente que se creía que eran algo en la sociedad, ¿por qué se sentían ofendidas en la medida en que se entendía el evangelio? Y bajaban en estima a los ojos de los demás. ¿Saben por qué? Porque muchos dejaron de adularlo con títulos y de darle el honor que solo Dios merece. Hay mucha gente que le gusta que lo adulen, que los demás crean que ellos son lo más importante, pero cuando la gente viene a Cristo y se arrepiente y el Espíritu de Dios entra a su corazón, entonces la gente se da cuenta que lo más importante es Cristo, que lo más importante es la palabra de Dios, que lo más importante son los hijos de Dios y ya no son los hijos del mundo que antes los llevaban por caminos que no eran los que Dios tenía planeado para cada uno de nosotros. Entonces esa gente, a la palabra de Dios avanzar y al crecer la iglesia del Señor, esa gente se sentían ofendida porque sentían que su reputación era afectada. O sea, mis hermanos y hermanos, que nosotros estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de impactar la sociedad con la palabra de Dios, pero tenemos que prepararnos también para que cuando crezcamos e impactemos la palabra de Dios, saber cómo enfrentar las huestes espirituales de maldad que vendrán en contra de nosotros. Pero también, mis hermanos, en la época de los apóstoles, los comerciantes se reunieron y dijeron, varones, saber que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oíd que estos han apartado a mucha gente con persuasión. Hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Eso eran los comerciantes que hacían imágenes de la diosa Diana allá en Éfeso. Cuando la gente comenzaron a arrepentirse, dejaron de comprar la estatuilla de Diana porque se dieron cuenta que eso era un engaño y que eso no era un dios en sí, sino era un muñeco que hacían con la mano y que no tenía ningún poder. Entonces los comerciantes que tenían a la gente engañada dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que sacar a esa gente de aquí porque esa gente nos está dañando el negocio.
Entonces, los negociantes, mis hermanos, que se lucran de la ignorancia de la gente y de los engaños que tienen contra la gente, cuando el evangelio crece, entonces esas personas se sienten amenazados y son los que quieren perseguir a la iglesia. Pero también se sentían mal con el crecimiento de la iglesia los religiosos, o sea, a lo de religión externa, o sea, los santos de este mundo se sintieron ofendidas y listas en todo momento para clamar: varones israelitas, ayúdennos, porque hemos hallado que estos hombres son una plaga y promotores de sediciones por todo el mundo. Estos son los hombres que por todas partes enseñan a todos contra el pueblo y contra la ley. Hechos 21:28 y Hechos 24:5. O sea que los religiosos de ese tiempo, aquellas personas que habían hecho de la religión un negocio, una tradición, un concepto intelectual, no entendían la obra del Espíritu Santo para cambiar la vida de la gente. Y cuando vieron que a través de la predicación de los discípulos, sus templos estaban quedando vacíos y que la gente iba detrás de los discípulos, entonces reunieron a la gente del pueblo que estaban con ellos y le dijeron: tenemos que hacer algo, hay que sacar a esta gente de aquí porque nos están trastornando nuestra creencia y nuestra ley. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llega todo cambia. Donde Dios llega las cosas no siguen igual. Donde Dios llega debe de haber algo diferente para honra y gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, mientras más se extendía el cristianismo, más daño se hacía a la vista de aquellos que no lo recibieron. Y dice Hechos 17:6, y creció el número de aquellos que se enojaron más y más contra estos que trastornan el mundo entero. O sea que la Biblia dice que donde quiera que llegaba la palabra de Dios, se armaba como una revolución espiritual. Y en Hechos 17, todas esas personas que se oponían a la palabra de Dios decían: hay que hacer algo con estos que trastornan el mundo. O sea, en vez de decir con estos que están llevando un mensaje para cambiar el mundo, para traer orden, para traer una relación viva con Dios, una relación con Dios que cambie nuestros corazones, la gente se sentía amenazada porque no quería cambiar su estilo de vida, ni quería humillarse ante el trono de la gracia de Dios. Por lo cual esa gente gritaban una y otra vez en Hechos 22:22: quiten de la tierra tales hombres, porque no conviene que vivan. Por eso que ustedes ven que hoy se está fraguando una persecución grande contra los cristianos. Se quiere acallar la palabra de Dios, se quiere acallar la iglesia, se quiere que no se predique la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo único que le hace ver al hombre su condición pecaminosa, su condición desagradable con la cual vive, es cuando se enfrenta a la palabra de Dios. Y al enfrentarse a la palabra de Dios tiene que hacer una cosa: o se humilla delante de Dios o endurece su corazón. Si se humilla delante de Dios, su vida cambia y Dios lo adopta como su hijo nuevamente. Pero si se endurece delante del trono de la gracia de Dios, entonces Dios lo rechaza y la gente sigue en su pecado, engañando y siendo engañado, como nos dice la palabra del Señor. Miren, y dice la palabra de Dios en Juan 16:2. Jesús dijo en una ocasión a los discípulos que aquella gente que perseguían a la iglesia y que iban a actuar contra la palabra de Dios, iban a tener el convencimiento que quienes lo mataran estarían rindiendo un servicio a Dios. O sea, la gente ha llegado a un grado tal de escepticismo, a una situación tal en contra de la palabra de Dios, que cuando persigue la palabra de Dios o persigue a un cristiano o una cristiana, creen que están rindiendo servicio a Dios. O sea, mis hermanos y hermanas, que tenemos que seguir orando mucho al Señor, proclamando el mensaje que hemos recibido, porque en la palabra de Dios hay poder y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes se sienten ofendidos con el avance del evangelio? Es una pregunta muy importante.
hay muchos sectores que pueden sentirse ofendidos con el avance del evangelio y pueden estar en contra del avance del evangelio. Y nosotros tenemos que pedir discernimiento espiritual para que el poder del Espíritu Santo de Dios actúe cada vez que hablemos de la palabra de Dios y la vida siga siendo transformada y la gente siga viniendo humillada a los pies de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que, entonces, ¿a qué se tuvieron que enfrentar los primeros cristianos? ¿A qué tuvieron ellos que enfrentarse? Mis hermanos y hermanas. Miren, lo primero es que en la iglesia primitiva, cuando creció y se desarrolló, el nombre cristiano era visto como algo malo. O sea, un cristiano era visto como una persona que provocaba desorden, que provocaba lío, que estaba en contra de la autoridad, porque así se lo habían hecho percibir los sectores de poder de ese tiempo. Y por eso, en toda parte, se hablaba en contra del cristianismo. Y la tenían como una secta que se oponía a Dios. A todo eso tuvieron que enfrentarse. O sea, la humanidad hablaba toda clase de mal contra ellos, tal como hacía con los profetas que habían vivido antes que ellos. Y todo lo que alguno afirmaba, los demás lo creían, por lo cual las ofensas crecían en número contra las estrellas de los cielos, o sea, contra todos los cristianos. Nos dice ahí, de esa forma, en el tiempo ordenado por Dios, surgió la persecución por todas partes. Algunos sufrieron durante un tiempo la vergüenza y el reproche, algunos el despojo de sus bienes, algunos experimentaron vituperio y azote, algunos experimentaron prisiones y cárceles, según nos dice Hebreos capítulo 11. Nos dice, y otros resistieron hasta la sangre, según dice Hebreos 12:4. Ahora, ¿qué pasó con el cristianismo entonces? ¿Qué pasó? Fue entonces, mis hermanos, que las columnas del infierno se estremecieron y que el reino de Dios se extendió más y más. O sea, que entre más oposición tenía la iglesia, más crecía y más se extendía por todas partes. Por eso este es el tiempo de Dios para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo de oposición es que Dios sabe demostrar su poder, es que Dios sabe demostrar su gloria, es que Dios sabe usar a sus hijos con poder. En este tiempo es el tiempo para la iglesia extenderse, para la iglesia conquistar lugares que nunca se había imaginado que lo podía conquistar, para la iglesia hacer cosas que estremezcan la sociedad, que trastornen el mundo en que vivimos y que podamos ser usados para honra y gloria del nombre de Dios. Dice Hechos 26:18 que los pecadores en todas partes se convertían de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, las autoridades donde quiera que llegaban los discípulos armaban un tumulto para impedir que se predicara la palabra, pero los discípulos por encima de todo eso predicaban la palabra. Y la Biblia dice que los pecadores eran arrebatados de la tiniebla y le eran arrebatados a Satanás y venían humillados a los pies de Cristo Jesús y servían con gozo al Dios de salvación. O sea, mis hermanos y hermanas, que este no es un tiempo para estar amedrentados, no es un tiempo para estar nosotros para estar nosotros escondidos, ni en un rinconcito. Es un tiempo para nosotros alzar la bandera de la salvación y por donde quiera que nos movamos, proclamar que en Cristo hay vida, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay un nuevo comienzo, que en Cristo las familias son restauradas, que en Cristo hay salud para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, de cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas. Entonces dice Lucas 21:15 que Dios le dio a su Hijo palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, que a usted y a mí, como hijos e hijas de Dios, Él nos ha dado palabra y sabiduría. Y nadie que se oponga a la palabra de Dios podrá resistir a un hijo o una hija de Dios llena del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Aleluya.
Estamos viendo una descripción que Juan Wesley dio de la iglesia primitiva a unos estudiantes, una universidad que lo invitaron a hablarle acerca del cristianismo. Y él le explicó cómo el cristianismo se expandió e iba luchando contra las huestes espirituales de maldad y pudo conquistar el mundo entero y establecerse como con poder de Dios en donde quiera que llegaba, porque la palabra de Dios nadie la puede detener y nadie la detendrá y nadie podrá acabar con la palabra de Dios. La iglesia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo aquello que se oponen a la palabra de Dios van a pasar, pero la palabra de Dios seguirá firme hacia adelante para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice aquí que sus vidas tenían tanta autoridad como su palabra. Sobre todo su sufrimiento daban testimonio al mundo entero. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo las palabras de Dios a nosotros? Que el estilo de vida que vivían los apóstoles estaba acorde con la palabra que ellos predicaban. El problema de nosotros hoy en día es que tenemos muchos cristianos que predican una cosa y su estilo de vida hace otra, y por eso han perdido el poder. Si usted quiere retomar el poder de la palabra de Dios, usted tiene que tener un estilo de vida que esté acorde con la palabra que usted predica. Porque si no está acorde con la palabra que usted predica, usted lo que está es teorizando. Usted lo que está filosofando. Usted lo que se ha vuelto es un intelectual, pero no se ha vuelto un hacedor de la palabra. Y Dios está buscando hacedores de la palabra, gente que vivan acorde a lo que predican con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el poder está en la palabra de Dios, no en lo mucho que yo sé o en la filosofía que he aprendido, sino en la palabra de Dios que está el poder. Por lo tanto, mi estilo de vida tiene que estar acorde con lo que yo predico para que haya autoridad cuando yo abra la boca y la gente pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Y dice segunda de Corintios 6, 4 y 5 y primera y también 11, 26 y 27, dice que fueron aprobados como siervos de Dios en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en peligro, en el mar, peligro en el desierto, en trabajo y fatiga, en hambre y sed, en frío y en desnudez. O sea, que no importa cuál fuera la situación por la cual tuvieron que pasar los discípulos, en toda situación, ellos fueron aprobados como siervos de Dios. Así que es un llamado de Dios a la iglesia en esta hora. En cualquier situación por la cual usted esté pasando, Dios quiere que usted salga aprobado o aprobada como siervo o sierva de Dios en este tiempo, para que su palabra tenga autoridad y para que podamos impactar y cambiar la sociedad que vivimos en el día de hoy. Y después de haber peleado la buena batalla, haber sido llevados como ovejas al matadero y haberse ofrecido en libación en el sacrificio, en el servicio de su fe, su sangre clamaba una voz, por lo cual los paganos pudieron decir que hasta muerto su sangre aún hablaba. O sea, entre más cristianos mataban, más gente se arrepentía. Y lamentablemente, para ellos, en ese tiempo, muchos perdieron su vida, pero ganaron la salvación eterna. Y los paganos tuvieron que decir, ya no podemos seguir matando más, porque entre más matamos, más se arrepienten. Y no fue, el cristianismo no llegó a ser una religión oficial de un imperio simplemente porque el emperador le gustaba la religión, sino fue porque no pudieron enfrentar el poder de Dios y tuvieron que terminar aliándose aquellos que proclamaban la palabra del Señor en ese tiempo. Yo quiero decirle, mis hermanos y hermanas, que este es el tiempo para Dios hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Es el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la siguiente generación? Miren, después que el cristianismo creció y se expandió, pasó todo ese tiempo de persecución y ya estaba tranquilo. Dice
la palabra de Dios que cuán rápidamente apareció la cizaña entre el trigo, cuán pronto el misterio de la iniquidad se manifestó junto al misterio de la justicia. O sea, que comenzó la cizaña a meterse entre la iglesia y el misterio de iniquidad, y la iglesia se corrompió. O sea, cuán rápidamente encontró Satanás un asiento en el templo de Dios, hasta que la mujer huyó al desierto. Y los creyentes desaparecieron de entre los hijos de los hombres. O sea, que la iglesia perdió su poder porque quitó la vista de Dios y la puso en las cosas de este mundo. Y aquí estamos siguiendo un camino muy trillado. La siempre creciente corrupción de las generaciones sucesivas ha sido descrita abundantemente de tiempo en tiempo por aquellos testigos que Dios levantó para mostrar que había construido su iglesia sobre las rocas y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. O sea, mis hermanos y hermanos, aunque hay muchos cristianos que se han desviado de la fe, aunque hay muchos cristianos que han claudicado, aunque hay muchas cizañas que han sido sembradas en la obra del Señor, entonces nosotros tenemos que seguir firme adelante, mirando al soberano de nuestra vocación, puesto los ojos en Jesús y no quitar la vista de nuestro Dios y poner en las cosas de este mundo, porque el mundo con todas sus cosas pasarán, pero la palabra de Dios y todo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, como nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Así que mis hermanos y hermanas, que la gracia de Dios nos ayude a seguir firme, que sepamos que este es un tiempo para nosotros proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Es un tiempo para volvernos a Dios en espíritu y en verdad. Es un tiempo para proclamar la soberanía de Dios, para proclamar que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, es misericordioso, pero también para proclamar que Dios es justo, que Él es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos olvidarnos que Él es fuego consumidor para con cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos, y Dios nos guarde, y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros en todo momento y en todo tiempo. Yo quiero orar en esta hora al Señor, que Él nos ayude a que nosotros podamos retomar ese espíritu evangelístico de la iglesia primitiva, que nosotros cuando hablemos que queremos parecernos a la iglesia primitiva, nosotros no acordemos de ese espíritu evangelístico que había en los apóstoles de predicar la palabra de Dios por donde quiera, y que nosotros no nos desenfoquemos de lo que Dios quiere hacer en las vidas de cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre que está en los cielos, en esta hora te damos gracias. En esta hora te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu amor es por todas las generaciones, Señor. En esta hora queremos pedirte que tú te sigas glorificando con poder en las vidas de cada uno de nosotros, Padre amado. Que tú te sigas glorificando con poder en nuestros corazones y que cada día tú nos uses, Padre de la gloria, en todo lo que vamos a realizar, Padre Santo. Tú sabes que necesitamos de ti. Estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, Señor, pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en este momento, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo, y que tu gracia se manifieste con poder en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en todo lo que vamos a hacer cada día, y que tu bendición, Señor, siempre esté con nosotros, guiando y dirigiendo nuestros pasos. Bendice tu iglesia, Señor, bendice tu iglesia y úsanos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.